Hola con todos, bienvenidos a este tercer episodio de Conversando con un matemático humanista. Bueno, antes que nada agradecerles por la excelente recepción que han tenido los dos episodios anteriores. Y bueno, hoy seguiremos hablando con el doctor Steven Rojas y también estamos con la presencia de mi hermano en el equipo de SEOMAT Podcast para seguir conversando sobre los temas afines a la matemática, a la educación y bueno, ¿por qué no la filosofía y la historia de la matemática? ¿Cómo se encuentra, doctor Steven Rojas? Muy bien, pues acá tranquilo desde el sur de la República de Chile. Muchas gracias. Excelente. Reyles, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, aquí contento de estar nuevamente con ustedes y muy agradecido nuevamente con el doctor Steven por brindarnos su tiempo para esta conversación. Excelente, excelente. Bueno, en la reunión anterior realmente estuvo muy apasionante la conversación relacionada a la educación, ¿no? Cómo integrar la educación, o sea, que se vuelva una educación integral donde sea la educación de matemática no esté aislada de la educación en humanidades y en otras ramas del conocimiento, del saber, ¿no? Y finalmente hablamos también sobre algunos problemas matemáticos famosos, ¿no? Y cómo la explicación de estos problemas matemáticos no solamente podría ser interesante y muy llamativa e inspiradora para, digamos, las clases de matemática en los colegios, sino que también sería una forma de modernizar o de traer, digamos, los nuevos temas o los temas modernos de la matemática eh, digamos, al aula de clase, ¿no? Para no siempre hablar de las fórmulas y los números o bueno, las enseñanzas que repiten siempre, ¿no? Y que pertenecen, como dijo el doctor, a una matemática de siglos atrás, ¿no? Eh, entonces, me gustaría, si les parece, comenzar por ese lado, ¿no? Es cierto que el desarrollo de la matemática eh, es constante, ¿no? Es continuo, y como también mencionamos en la sesión anterior, no deja de evolucionar, ¿no? Entonces, nos gustaría, doctor, saber qué tanta es la brecha entre lo que se enseña actualmente en las aulas, ¿no? Y la actualidad de la matemática, ¿no? Mencionó anteriormente de que en las aulas se enseña una matemática de los siglos anteriores, ¿no? Siglo XIX, siglo XVIII, ¿no? Es tanto así la brecha que desde a partir de qué punto tal vez se ha perdido actualidad en la enseñanza de la matemática. Bueno, en realidad la matemática escolar es mucho menos que la del siglo XVIII. Estamos hablando de una matemática de la época griega que se inició 300 años antes de Cristo. Toda la geometría es de esa época y un poco el álgebra que llega a la época medieval, que son las técnicas que hoy día se enseñan en las escuelas. De esa época estamos hablando de la matemática. Entonces, claro, la matemática que se enseña en las escuelas es un poco complejo también eh, poderlo enseñar en temas mucho más avanzados, ¿no? Salvo que haya una didáctica especial para llevar comprensivamente algunos enunciados, pero en general es bastante complejo porque los objetos matemáticos, las cosas que se desarrolla en la matemática, es de una abstracción bastante importante. Eh, Miren, voy a poner un ejemplo como para que se pueda entender lo que quiero decir, ¿no? Hay otras áreas de la ciencia, por ejemplo, la astronomía. La astronomía también se puede enseñar hasta, bueno, en la escuela o difundirlo a través digamos, de medios de comunicación y tiene mucho interés porque ahí se habla de los planetas, las estrellas, el sol, el universo y son cosas tangibles que aunque no sirva para nada saber eso,
a ningún astrónomo digamos, se le pregunta para qué sirve saber el tema de las estrellas y los planetas, pero sin embargo, concita interés, curiosidad por los niños, los jóvenes, los adultos. Pero en un objeto matemático no tiene esa característica de ser visible, tangible. Todo lo contrario, cada vez se abstrae más los conceptos, las ideas, y ya se hace ya muy complejo para alguien que no tenga una mínima formación matemática entenderlo. Sin embargo, las ideas, como vimos en la conversación de la semana pasada, algunas ideas sí se pueden decir y se pueden explicar para motivar a los jóvenes al gusto por las matemáticas, y además para que la comunidad entienda que la matemática tiene evolución, que hoy día hay personas llamados matemáticos que desarrollan nuevos teoremas, nuevo conocimiento matemático, y que es también entretenido e interesante, aún de que no se tenga una utilidad en este momento, ¿no? Eso es una cosa muy importante que se sepa, ¿no? Todo no, digamos, en el conocimiento humano se hace para una cierta utilidad, pero lo que sí se ha probado de manera histórica es de que el conocimiento matemático, que en este momento se encuentra a una distancia mucho mayor al conocimiento tecnológico, técnico, en este momento no hay un uso directo, pero que en el futuro es altamente probable que ese conocimiento sirva para mejorar la tecnología, el confort humano. Entonces, por eso es importante, pero en sí la disciplina matemática tiene una importancia interna que está básicamente en la belleza de sus ideas, de sus conjeturas, de sus soluciones. Entonces, la diferencia es enorme, claro. Ese tipo de matemática ya más actual del siglo XXI versus la matemática que se enseña en las escuelas, que es de la Edad Media, y aún más, o sea, en la universidad, en las carreras de ingeniería, por ejemplo, donde se hacen las matemáticas, entre comillas, más avanzadas, que no sea una licenciatura, obviamente, pero más avanzadas, las de ingeniería. Esas matemáticas de ingeniería datan hasta el siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII. Las matemáticas que se enseñan para las ingenierías, porque es la matemática que se usa y se utiliza hoy día para el ingeniero. Pero ya la matemática desarrollada en el siglo XIX y la del siglo XX, ya si se utiliza en algo, es en un uso muy sofisticado a nivel de investigación, desarrollos teóricos más profundos de la ingeniería, pero ya la matemática de fines del siglo XX y la del siglo XXI, eso todavía está por verse en dónde se va a utilizar. Entendido. Reyles. Sí, quisiera plantearle al doctor una problemática para conocer su opinión. Siempre estamos en esa discusión de que el conocimiento, ¿cuándo sirve? Algunos que plantean que el conocimiento solo sirve cuando tiene una aplicación. Sin embargo, ya usted ha explicado que, digamos, hay conocimiento que a día de hoy puede no tener una explicación, no tener una aplicación, pero quizá en el futuro, en siglos posteriores o décadas posteriores pueda tenerlo. Quisiera saber cuál es su opinión, su parecer al respecto, si el conocimiento tiene un valor por su grado de aplicación o tiene un valor intrínseco. Y también un planteamiento que estuvimos hablando, creo, fuera de cámara la semana pasada, ese tema de que hay infinitos más grandes que otros, si lo pudiera profundizar en cuanto a los conjuntos de los números naturales y reales. Ya. A ver, tu pregunta, la primera parte, bastante interesante porque me va a permitir un poco que los que están viendo este video puedan un poco entender y comprender la diferencia de tipo de conocimiento que existe.
Hay un conocimiento llamado científico y hay otro tipo de conocimiento llamado técnico tecnológico. ¿Ya? No estoy acá entrando al conocimiento de las ciencias sociales, sino basándome simplemente en lo científico y en lo tecnológico. Entonces, en uno de ellos, las personas que se dedican a crear conocimiento científico son los llamados científicos, entre comillas, ¿no? Y los otros son los tecnólogos o los ingenieros. Todas las personas que usan el conocimiento para resolver problemas reales. Entonces acá yo quiero que las personas comprendan lo siguiente. El científico busca la verdad, busca el conocimiento, y cuando él trata digamos, de dilucidar alguna conjetura, ¿no? Alguna pregunta, entonces lo hace simplemente por mera curiosidad, ¿no? Son como niños curiosos, no buscan utilidad del conocimiento. Y las personas que son con esa vocación son los llamados científicos, como lo es el matemático, por ejemplo, lo es el físico teórico, el astrónomo, por ejemplo. Ya habíamos dicho, el astrónomo se dedica a estudiar los planetas, el universo y la utilidad ahí. Digamos, nadie le pregunta a un astrónomo para qué es útil, ¿no? Igual un físico teórico, un químico, un biólogo que trata de saber por qué funciona la fotosíntesis, esas conjeturas que no tienen una utilidad mayor, pero que sí incrementan el conocimiento humano. Entonces, el valor que tiene el conocimiento científico en sí es el haber contribuido a forjar la base digamos, del conocimiento para futuros usos. ¿Ya? En cambio, el tecnólogo, que muchas veces se confunde como científico, ¿no? O el ingeniero, que también se confunde como científico muchas veces, son todas las profesiones, el resto de profesiones, ¿no? Por ejemplo, un médico no es un científico. El médico es un técnico, un tecnólogo que usa conocimiento matemático, biológico, químico, bioquímico, lo que sea, para resolver un problema real de la sociedad, que es el de la salud de las personas, ¿no? Un profesor, por ejemplo, también es un técnico, un tecnólogo. ¿Por qué? Porque él, a través del conocimiento que él tiene, busca educar a una persona, transformarlo de una persona sin cultura a una persona con cultura. Entonces tiene una labor en la sociedad que cumplir. Y el ingeniero, ni qué decir, pues ellos solucionan problemas reales, el economista también tiene una función así, pero el científico no. El científico, el que estudia matemática, la real matemática, digamos, no le interesa dónde voy a utilizar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, su vocación está en la disciplina en sí, su propia disciplina, ¿no? Entonces, es muy similar, miren, al artista. Siempre se le semeja a un artista, porque el artista también, bajo un instinto humano interno, trata de crea música, crea pintura, crea arte, ¿no? Etcétera. Pero a ellos nunca se les pregunta si ese conocimiento es útil, como escuché hace un instante, ¿no? Que tiene que servir para algo. Entonces, pero sí es matemático porque se le considera una ciencia, ¿no? Entonces, ahí mucha gente se confunde y cree que la matemática, claro, es importante por sus usos que tiene, pero es importante para nuestra sociedad, pero en sí tiene una importancia dentro de su propia disciplina interna, ¿no? Eso espero que se comprenda, se entienda, porque hay mucha confusión, ¿no? Las carreras, por ejemplo, de matemática, de física, de química, son carreras científicas, no son carreras profesionales como erradamente, por lo menos en el Perú, se establecen. En el Perú se establecen como carreras profesionales. Entonces, de tal manera que le dan objetivo profesional,
de resolver algún problema real a través del modelamiento matemático, por ejemplo, pero se olvidan de que esa no es la función del matemático. El modelamiento matemático lo hace un ingeniero matemático, que ya es una mixtura entre ser un matemático y ser un ingeniero, o sea, es un tecnólogo, un técnico de alto nivel matemático, y que sí utiliza el conocimiento matemático para resolver problemas de la ingeniería. Entonces ahí tenemos una gran, digamos, diferencia, ¿no? Los científicos son como niños ahora, ¿no? Un niño, por ejemplo, que es curioso, le gusta ver las plantas, le gusta ver, ¿no? Quiere saber el por qué y pregunta. Es como un niño, ¿no? No está pensando en la utilidad que tiene saber algún conocimiento, sino lo que simplemente es conocer el porqué de las cosas. Entonces, un científico en general es así, un astrónomo, un astrofísico, un físico teórico, un químico puro, un matemático. Son personas así, ¿no? Entonces, requieren una cierta vocación y bueno, pues, como lo decía la semana pasada, somos personas que no le hacemos daño a nadie, ¿no? Uno se puede equivocar en una ecuación y resolver y eso no le hace daño a nadie. El conocimiento matemático está ahí, digamos, no para el que lo quiera tener. Y bueno, él no crea artefactos, por ejemplo, no crea bombas nucleares, no crea, eso lo hacen los tecnólogos, no crean vacunas. Entonces a veces hasta los medios de comunicación se confunden porque se dice el avance científico, ¿no? Como que todo es ciencia, no, hay también conocimiento tecnológico, donde ahí también se investiga, se publica, todo lo demás, pero no, tiene otro objetivo, ¿no? Entonces, ahora, miren, les quiero dar un pequeño ejemplo en donde uno pueda mostrar por qué el conocimiento matemático, a pesar de que no se crea para una cierta utilidad, es importante para las naciones, para el desarrollo digamos, de nuestra sociedad. ¿Por qué es muy importante y por qué se estimula el desarrollo científico? Los países desarrollados invierten mucho en ciencia básica y no esperan una utilidad inmediata. Un ejemplo, miren, bastante, digamos, conocido y que dimensiona, digamos, la importancia que tienen las matemáticas como ciencia en sí, es la creación, miren, a mediados del siglo XIX aproximadamente, de un tipo de geometría que no es la geometría de Euclides, la que uno conoce, la que uno estudia en los colegios o en la universidad. Es un tipo de geometría diferente que se llama geometría no euclidiana. Es una geometría que nace de la imaginación, nace simplemente de negar el quinto postulado de Euclides y a ver qué sucede. Entonces se abre un nuevo mundo, como decir una fantasía, un sueño que no es real, porque las cosas que se deducen en esa geometría no son verificables así tangiblemente como sí lo es la geometría de Euclides. Entonces, eso pensando en mitad del siglo XIX, se creó así, por el solo hecho de querer probar el quinto postulado, y por eso trataron de hacerlo usando, digamos, el método del absurdo, y en base a ese razonamiento se creó un nuevo mundo, imaginario, ¿no? Entonces, sin ninguna utilidad. ¿Para qué? No se pensó en ser útil. Sin embargo, ya entrando al siglo XX, ¿no? El famoso físico Albert Einstein, que todos conocemos, el creador de la famosa teoría de la relatividad, esa teoría de la relatividad que él tenía en su mente no tenía una manera de fundamentarse dentro de la geometría euclidiana. Entonces, hasta que se conoció con un matemático, Hermann Minkowski, que era un geómetra, un famoso matemático alemán, y que se enteró de las ideas de relatividad que no tenían fundamento matemático, pero inmediatamente hizo el puente con esta geometría nuclear. Y le dijo a Einstein, mira, estudia esto, que esto te va a servir para que tú puedas fundamentar tu teoría. Entonces nosotros sabemos que la teoría de la relatividad en este momento está
totalmente probada su existencia y tenemos toda, digamos, gran parte de la tecnología, el confort, los celulares, todo se funda las comunicaciones en un poco de teoría de relatividad. Y si no hubiese sido por estos matemáticos de mediados del siglo XIX que crearon ese mundo imaginario de geometría, no hubiese sido posible mucho de los avances tecnológicos del siglo XX. Entonces, y así como ello, hay muchos ejemplos más, ¿no? En números primos, en criptografía, en las tarjetas bancarias, hay una serie de usos que se le da a la matemática, pero que inicialmente la creación de ese conocimiento matemático no tuvo nada que ver con solución de problemas concretos reales, ¿no? Eso ya el ingeniero, el tecnólogo ya empieza a pensar, a conjeturar y ya usa, ¿no? Entonces, por eso es importante. Por eso que las naciones más desarrolladas estimulan y dan becas y todo a los jóvenes que quieran estudiar matemática, física, química. Y no importa que ese conocimiento y esos teoremas tengan ahí años, décadas. En algún momento va a tener utilidad, ¿no? Así que, pero al margen de esa utilidad, al margen de que es necesario para, ¿no? El hecho vocacional es importante también. Si no hubieran estas personas, ¿no? Así como niños que yo les digo que curiosean con las matemáticas, quieren hacer sus teoremas, y si no hubiera esa vocación, entonces se estancaría todo el desarrollo tecnológico. La tecnología avanza porque la matemática, la física teórica avanza, sino que este conocimiento está mucho más avanzado en este momento y hay mucho conocimiento matemático, físico que está ahí todavía en espera de los usos, ¿no? Así que la otra que me estaba hablando era sobre, me dijiste sobre el Lexo Infinito, ¿no? Que quedó de la semana pasada, ¿no? Claro, es interesante ver, mira, que esto nace de, a ver, la semana pasada dije de que los números naturales es un conjunto infinito, ¿no? Sin entrar en detalle técnico, ¿qué significa ser un conjunto infinito? Pero ya todo el mundo tiene una idea, ¿no? De que uno puede contar infinitos números. Y por otro lado tiene los números reales, que incluyen a los naturales, a los racionales, a los enteros, e incluye a los irracionales. Y también, digamos, son infinitos. Entonces tenemos dos tipos de infinitos ahí, uno más chico, y que son los naturales, y uno más grande, que son los reales. Ambos son infinitos, pero hay una diferencia importante para decidir quién es más grande que otro. Uno de ellos se puede contar. Naturalmente, los naturales uno cuenta 1, 2, 3, ¿no? Se puede contar. Los enteros también los puedo contar. Puedo colocar el 1 y después el -1 y después colocar el 2 y después el -2 e irlo contando. Los racionales también se pueden contar. Esta es una demostración de George Cantor. Se pueden contar, pero los números reales son incontables. Yo no puedo, no hay ningún método que yo pueda contar los números reales de uno en uno así. Entonces, eso hace la diferencia. Uno es contable, el más chico, y el más grande es incontable. Entonces, entre medio, podría haber algún conjunto que sea, digamos, más grande que los naturales y más pequeño que los reales. Esa es la llamada conjetura de la hipótesis del continuo, que se llama, ¿no? Es una conjetura que el mismo George Cantor, matemático alemán del principio del siglo XX, lo estableció y quiso probarlo o quiso encontrar ese conjunto, no lo pudo encontrar hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, tiene su historia también eso, ¿no? Tiene su historia, ojalá podamos conversarlo, que tiene que ver con la esencia de un conjunto infinito. Nosotros, miren, cuando uno habla de conjunto infinito, y he hecho mucho mención a la parte intuitiva que todo ser humano tiene de un conjunto infinito, pero es más complejo que eso. El conjunto infinito es más complejo que eso. ¿Por qué? Porque nosotros, decimos, el conjunto de los naturales, y damos por hecho
de que teniendo 1.000.000, después va a seguir 1.000.001, va a seguir 1.000.002, damos por hecho. Así. Nunca nuestro cerebro, nuestro entendimiento humano va a lograr captar la totalidad. Ni siquiera puede imaginar la totalidad de los naturales. La totalidad. Nuestro cerebro es muy limitado. Lo que hacemos nosotros es ponerle una N como un símbolo. Es decir, ahí están todos los naturales. Basado en nuestra intuición, comprendemos que ahí eso simboliza todos los naturales, pero ese es un símbolo, no es que uno en su mente pueda mirar, así como se mira un árbol, mirar a todos los naturales en uno solo. Es un conjunto, digamos, infinito, que no tenga el acceso humano. Para lo que hemos hecho simplemente simbolizarlo, ¿no? Igual los reales, igual en todo conjunto, una recta infinita, por ejemplo, en geometría. ¿Se acuerdan? Una recta infinita así por ambos lados. ¿Quién se imagina una recta infinita así? No podemos. Lo que hacemos es simplemente llevar a la pizarra y hacer un pequeño segmento y colocarle unas flechitas y ya. Y la intuición le dice al niño, bueno, esto continúa tan infinito, pero eso es como se dice, una trampa, porque la verdad que claro, continúa tan infinito, pero ¿cuál es? ¿Dónde está? ¿Cómo me lo puedo imaginar? La totalidad no se puede. Entonces, la matemática lo que hace es, digamos, buscar, cuando está en presencia de un concepto así, que no lo puede imaginar, busca alguna propiedad esencial y lo define a través de esa propiedad esencial. Eso es lo que hicieron con el infinito. El infinito. Entonces, eso es lo que caracteriza el conjunto infinito, aunque no lo podamos imaginar en su totalidad, ¿no? Ese problema a mí es muy interesante, viene de la época griega. Los griegos también no aceptaban ese infinito así en total, que ellos lo llamaban infinito en acto, y solamente aceptaban el infinito en potencia, que es el infinito que uno va contando, 1, 2, 3, así, y punto suspensivo. Ese infinito nada más he trabajado, porque es lo que se podía imaginar, hasta donde yo lo necesitaba, ahí paraba el cálculo. Pero el infinito así en acto, en su totalidad, todo es inimaginable, ¿no? Así que hasta que llegamos al fin del siglo XIX, principio del XX, para lograr recién capturar una propiedad esencial de ese conjunto y definirlo. Eso es lo que nosotros trabajamos hoy día como conjunto infinito. Así que, no sé, pues, ¿tuviera alguna consulta más? Reyles. Sí, cuando habló del ingeniero matemático, mencionó acerca de un término que quizá no toda nuestra audiencia esté familiarizado. Si pudiera definir qué es un modelo matemático para nuestra audiencia, ¿para qué sirve? ¿Para qué utilizamos los modelos matemáticos? Hablando de la matemática aplicada, ¿no? Sí. Y también estas palabritas que encontramos muchas veces cuando abrimos libros de matemática, continuo y discreto. ¿Qué significa cada uno de ellos? Ya, a ver, modelo matemático, ¿no? Quizás las personas que por primera vez escuchan esa palabra, modelo matemático, se estarán pensando que es un matemático que está en la farándula como modelo, no sé, pues, que trabaja, ¿no? En la farándula y es matemático también, y no es nada que ver, ¿no? Nada que ver. Lo que sucede es lo siguiente, miren, nosotros hemos dicho ya la semana pasada que el hacedor de la matemática es el ser humano, un matemático que tiene un cerebro que puede interpretar la matemática, que lo crea, lo estudia. Pero el ser humano, el matemático, está dentro de una realidad, ¿no es cierto? Que observa cosas, observa. Por ejemplo, puede observar el clima, puede observar y tomar mediciones del clima, y puede conjeturar cosas del clima. Entonces, si esa persona tiene cierto conocimiento matemático y obtiene datos y conjetura cosas del clima, él podría asociar
el cerebro matemático, asociar algunos elementos del clima con algunas variables matemáticas, algunos objetos matemáticos, ¿no? Entonces, él, en base a esa asociación o idealización, también se le llama, de la realidad, él forma un constructo matemático, una ecuación, construye algún teorema. Entonces, a eso se le llama un modelo matemático, porque está describiendo una parte de la realidad usando los objetos matemáticos, las herramientas matemáticas. Y eso lo hace el ser humano. Entonces, claro, por eso la utilidad de la matemática está en los modelos. Pero simplemente, eso también quisiera anotar ahí, que esos modelos también tienen sus debilidades, por decirlo así, ¿no? Porque se trata de idealizar la realidad. Y en esa idealización de la realidad, las cosas relevantes que puedan suceder en algún instante, por ejemplo, en el clima, puede suceder que algunos datos son relevantes en determinado día, momento, y a través de esos datos uno hace el modelo, pero ¿qué sucede? Que el clima es caótico y cambiante, de tal manera que esos datos que eran relevantes un día podrían dejar de serlo al siguiente día, a la siguiente semana, y por lo tanto la predicción que pueda tener esos modelos puede tener distorsiones, fallar en algún momento. No es así tan certera digamos, la predicción matemática, ¿no? Nosotros lo vemos siempre cuando en el clima nos da en la televisión, ¿no? Nos dan hoy día va a llover, hoy día va a tener temperatura, y a veces no es así como nos dicen los meteorólogos. ¿Por qué? Porque el modelo poco falla, ¿no? Falla porque la realidad es mucho más compleja de lo que la matemática podría hacer. Sin embargo, no tenemos otra herramienta más cercana para estudiar la realidad que la matemática. No tenemos otra, o sea, tenemos que confiar en la matemática. Así que por eso, digamos, es la herramienta de mayor utilidad en la ciencia en general, ¿no? La matemática. Y el concepto de continuo y discreto, miren, es bastante antiguo, ¿no? El discreto, miren, es un concepto digamos, de aislamiento, de que los objetos están aislados. Por ejemplo, el 1 y el 2, yo sé que hay un espacio, pero yo considero simplemente el 1, el 2, el 3 son objetos discretos, mientras que lo continuo no tiene esos hoyos, no tiene digamos, ese espacio, sino que un objeto está detrás de otro de manera continua, sin ningún hoyo. Y, por ejemplo, la recta real es un objeto continuo, ¿no? Los naturales es un objeto discreto, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que hacen los matemáticos. Y hay matemática para cada tipo. Hay matemática discreta, que estudian esto, por ejemplo, los que trabajan en computación, y la matemática continua, que trabajan los ingenieros, o sea, los economistas también, así que o hay mezcla de ambos, también podría ser modelo de tipo discreto, modelo de tipo continuo, depende de lo que uno quiera modelar, ¿no? Excelente, excelente. Está muy bien esto de aclarar algunos conceptos, porque es cierto que son conceptos que escuchamos a menudo, a veces en el colegio, en la universidad, pero a veces el alumno no tiene tan claro ese concepto, o peor aún, no pregunta tal vez, ¿no? Y por qué no decir, a veces ni siquiera el profesor tiene demasiado claro el concepto, entonces ya se vuelve todo un problema, ¿no? Ojo que también se me viene a la mente este detalle de que actualmente con el acceso a Internet, con la información, abundante información que hay en la red, eh, es cierto que a veces los alumnos también recurren a Internet para aclarar algunos conceptos, ¿no? Sin ir muy lejos, pues acá precisamente estamos tratando de clarificar algunos conceptos también para que, bueno, para que nuestro público sepa que no son cosas de otro mundo, ¿no? O sea, realmente bien explicado de manera clara se llegan a captar, ¿no? Eh, Otro tema también que me pareció muy interesante que dijo el doctor es que,
probablemente la brecha que exista entre la matemática actual y la matemática que se enseña en los colegios dependa mucho también de la capacitación que tenga el propio docente, ¿no? Probablemente el mismo docente, al ser instruido, nunca se le habló o se le habló muy poco de los últimos avances matemáticos, ¿no? Entonces, y también, ¿por qué no hablar del tema de la currícula, ¿no? La currícula, digamos, el programa académico que se lleva, en algunos casos obligatoriamente en muchos colegios, no toma en cuenta esos aspectos, ¿no? Y yo quiero ir un poco más allá sobre la razón tal vez cultural o filosófica detrás de eso, ¿no? Tal vez estamos en una cultura de lo inmediato, de la practicidad, de lo pragmático, de lo utilitario. ¿En qué momento o siempre ha sido así? ¿O en qué momento podemos decir que ha habido ese tipo de mentalidad o ese tipo de enfoque, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, ¿cómo podríamos tal vez inculcar una nueva perspectiva hacia eso? Claro, el tema de la educación, miren, es un tema muy interesante y multifactorial en realidad, ¿no? Y toda vez que la matemática, desde que se creó, desde que se inventó hasta el día de hoy, no tuvo nunca un objetivo de educar, ¿no? No fue para nada un medio educativo. Pero desde la época griega sí se dieron cuenta que aunque no se crea matemática para educar a una persona, pero que se dieron cuenta de que el trabajo en sí del matemático tiene ciertos elementos educativos, digamos, en el uso de establecer un cierto orden en el trabajo, una rigurosidad en sus cálculos, una cierta ética y una cierta moral también para cuando uno tiene un resultado. O sea, hay varios elementos positivos, además que empieza también el cerebro a establecer una especie de gimnasia intelectual, el cerebro, a través de la solución de problemas matemáticos. Entonces, por ahí era, digamos, la idea de los griegos, eh, eh, cómo lo tomaron como elemento, digamos, base para sugerir de que todos que entren a la escuela tienen que saber matemáticas. Incluso para saber filosofía, ya lo decía Platón, no entre aquí quien no sepa geometría, decía en su escuela platónica hace 400 años antes de Cristo, perdón, después de Cristo. No, perdón, Platón es antes de Cristo y ya constatamos el gran valor que tenía para la cultura griega el saber matemática para poder, digamos, tener un desarrollo mental, tener un pensamiento, digamos, lógico, deductivo y para poder dilucidar todas las cosas que querían conocer en esa época. Entonces, esa idea de convertir digamos, a los jóvenes a ser pequeños matemáticos para mejorar su pensamiento, ha llegado hasta nuestros días, prácticamente. Hasta nuestros días, la única, digamos, forma de educar es a través de solucionar problemas, a través de decirles, instruirles sobre el conocimiento matemático básico y que resuelvan problemas, ¿no? Incluso muchas veces problemas que no son ni siquiera cotidianos, ¿no? Por ejemplo, un álgebra, el álgebra esa escolar, ¿no? Cuando nos enseñan a sumar polinomios, a dividir polinomios, entonces cualquiera podrá pensar, ¿y para qué me enseñan estas cosas si no lo voy a utilizar en nada? Entonces, pero el desarrollo mental que se tiene cuando uno hace la operatoria, cuando uno entiende lo que es un polinomio, abre un panorama mental. Entonces, por ese lado, es, digamos, uno de los elementos importantes en nuestra educación, la matemática. Sin embargo, yo quisiera agregar otro, ¿no? Agregar que ya en el siglo XX, XXI, el entender el mundo que rodea a un ciudadano de estos tiempos requiere necesariamente de matemática. Sin matemática nosotros somos prácticamente, no sé, pues seres sin ninguna
no comprenderíamos nada de lo que nos rodea, ¿no? Desde la hora desde que nos levantamos necesitamos matemática, ¿no? Y queremos comprender el por qué funcionan los bancos, cómo funciona la televisión, todo lo que sea es matemática. Entonces el ser humano estructura el mundo a través de la matemática. Es un elemento que en nuestros programas actuales muy poco se establece, muy poco, ¿no? No hay ese tipo de digamos, orientación. Y la tercera componente, a mi juicio, que tampoco se da en la enseñanza, es la componente ciudadana, que insistí la semana pasada, ¿no? La ciudadanía. La ciudadanía es un concepto bien amplio, o sea, no es solamente tener un pensamiento científico para entender el mundo que el joven va a enfrentar, sino también tener una persona con principios y valores, con ética, con moral, con comportamiento que respete a otro ser humano. Y eso pueden decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la matemática con eso? Sí, pues el trabajo matemático tiene mucho de eso. Es colaborativo, por ejemplo, el trabajo matemático. El trabajo matemático es ético y moral, ¿no? Y son las personas más estructuradas que hay, son los matemáticos, ¿no? Y en el conocimiento matemático no hay cosa que a mí me parece que sea de esta forma y no de la otra, no. Hay un solo resultado y hay una sola verdad en un determinado problema. Entonces eso lo forma al joven, al niño, como un ciudadano pensante, reflexivo, crítico para tomar decisiones de su vida. Entonces, eso falta. A mi juicio, eso se ha perdido mucho y seguimos hasta el día de hoy con la idea griega, ¿no? De que la matemática es importante en la educación para convertirlo en un pequeño matemático, para que razone, para que piense, solucione problemas. Que yo no digo que esté mal, ¿no? Eso se tiene que seguir haciendo. Pero el tema es reorientarlo, por lo menos los problemas, a algo más cotidiano, mucho más cercano para él. Esa recreación falta un poco, ¿no? Y constatar de que en el trabajo matemático necesitamos colaboración o colaborar con alguien, ser empático con las personas, respetuoso con el compañero, o sea, elementos que son educativos, que no, el profesor casi nunca lo toma en cuenta en una evaluación, ¿no? Ahí cometemos un error porque evaluamos pensando que el niño va a ser un pequeño matemático, un pequeño ingeniero en el futuro, lo evaluamos así, por sus capacidades matemáticas que pueda tener. Y nos olvidamos que estamos en un colegio, en una escuela, en un liceo, en donde estoy formando futuros ciudadanos. Entonces, o sea, si el niño le hace una operación bien o resuelve un problema, digamos, con exactitud y todo, pero es egoísta con sus compañeros, no comparte el conocimiento, no es empático, se burla de sus compañeros, no hace trabajo en equipo, o sea, no tiene las capacidades que necesitamos que tenga como ciudadano y por lo tanto el curso de matemáticas no debería ponerle la máxima nota. No, porque le falta, ¿no? Si él no redacta su problema, por ejemplo, si él no es capaz de comunicar la solución del problema que él ha resuelto, tampoco está cumpliendo con los valores que se definen en la enseñanza de la matemática. Tampoco. O sea, esos elementos faltan en la educación, lamentablemente, ¿no? No. Así que habría que comentar harto sobre ese tema, pero yo creo que ya he dado una idea bastante cercana, ¿no? Reyes, Estaba viendo sus publicaciones, doctor. Hay una sobre el número pi y yo tenía la curiosidad de saber cuántas aproximaciones se han hecho del número pi, o al menos cuáles son las más famosas que se han hecho. Sí, millones, estimado Lady, millones, o sea, y todos los días se va aumentando más y más números de pi, trillones en este momento, ¿no? El último artículo que escribí, no sé si lo pueden mirar por ahí, el último artículo que fue de la semana pasada, antepasada creo, me aboqué a responder una pregunta con respecto a pi,
en donde a veces hay confusión, ¿no? Por ejemplo, ahí mismo, donde dice, ¿desde cuándo existe el número pi? ¿No? Entonces, claro, el número pi, como acabo de mencionar, tiene infinitos decimales, interminables. Entonces, claro, se han hecho de cálculos de una cantidad enorme, miles, millones de decimales, y no se logra terminar. Y la gente dice, bueno, ¿y qué objeto tiene? Seguir averiguando qué utilidad tiene, dicen algunos otros, ¿no? Y también otros dicen, bueno, el número pi existía desde la época también digamos, de los egipcios, tenían una forma de calcular el pi, los babilónicos también, los griegos a través de Arquímedes también tenían una forma de calcular el pi. Entonces yo en ese artículo he tratado de aclarar ese tema, porque lo he escuchado a varios divulgadores de la matemática, he visto en libros también, que dan, yo creo, erradamente la existencia de pi, lo dan desde la época de los babilónicos y griegos, cuando en esa época no existía ningún número irracional. Ni en la época griega existían los números racionales. No eran entendidos por ellos los números racionales, irracionales, perdón, como pi. Entonces, Arquímedes nunca pudo haber obtenido algo que se desconocía qué cosa era, un irracional. Entonces ahí menciono de que eso recién a fines del siglo XIX se probó matemáticamente la existencia de todos los números irracionales y con ello la existencia de pi. Sin embargo, ¿por qué hay esa confusión, no? Porque en los textos de historia de la matemática a veces, digamos, un cálculo que se hizo aproximado, en general lo que querían era calcular el área de un círculo, los antiguos griegos, los antiguos babilónicos, calcular el área de un círculo o la longitud de un círculo, que nosotros hoy día sabemos que está en función de pi, pero en esa época no se sabía la existencia de pi. Entonces querían ver una forma aproximada de cómo calcular el área de un círculo, y lo tenían los griegos, lo tenían los egipcios. Entonces, una vez que veían esa aproximación, que ahí lo cuento incluso cómo lo hacían, ¿no? Por ejemplo, el área, en el caso de los egipcios, el área de un círculo lo hacían a través de calcular el área de un cuadrado. O sea, le quitaba un noveno al área y aproximaban un poco al área del círculo, ¿no? Entonces, pero ¿qué hacen los historiadores hoy día? Y se ven los libros, lo igualan a pi r cuadrado, que es el área del círculo, y despejan pi y dicen, este es el pi de los egipcios, este es el pi de los babilónicos, ¿no? Pero cometen el error de igualar a una fórmula que pi r cuadrado que se desconocía en esa época. No había cálculo integral para poder deducir eso. Entonces sacan un aproximado, dicen, para los egipcios pi era 3.16, para los babilónicos tenía esto. No, Arquímedes hizo 22 tercios, pero digamos, la aproximación de pi. No, Arquímedes quería igual calcular el área de un círculo unitario. Entonces él simplemente encontró un número mayor y menor que el área que estaba buscando. No era pi. O sea, claro que hoy día decimos con la fórmula, cuando el radio vale 1, ese sería pi, 1 al cuadrado sería pi, ¿no? Pero no. Y esa hay una confusión. No existían los números irracionales, para nada. Entonces, y la existencia vino paulatinamente. Primero en el siglo XVIII se lo empezó a aceptar como símbolo, ¿no? Como cuando uno pone una X, simboliza algo, así se empezó esa letra griega que hoy día conocemos pi, que significa periferia, justamente porque querían calcular la longitud de la circunferencia de los griegos. La primera letra griega tiene esa simbología pi. Eso lo cuento ahí en el siglo XVIII, fueron los primeros, pero como notación, no como número. El número pi tendríamos que probar de que estos números que tienen infinitos decimales,
¿no? Como raíz de 2, raíz de 3, el mismo pi, sean un número. Y eso se hizo a fines del siglo XIX recién. Ahí recién existió pi como número. Entonces eso lo cuento ahí porque es bueno que se comprenda, digamos, de que esta parte de la historia, ¿no? Y que imagínense, hasta fines del siglo XIX, la raíz de 2 no era un número, la raíz de 3 no era un número, pi no era un número, ni ninguna constante, digamos, de infinito decimal era número. Y hoy día nosotros lo enseñamos en un par de horas de clase y queremos que nuestros alumnos lo entiendan y lo comprendan, después de que la humanidad ha tardado pues 25 siglos para poderlo comprender. Entonces, por eso hay dificultades para aprender la matemática, para entender la matemática, ¿no? Riles, Eh, la aproximación que mencionó pi 22 séptimos, pi 22 séptimos es una aproximación a 2 decimales, da 3,14. Era conocida por los griegos y aquí también estoy viendo una aproximación, he visto varias, ¿no? Varias series por aquí, como dice el doctor, son muchas, pero me acabo de topar con con una fracción que aproxima, creo, hasta 6 decimales aproxima, que es la fracción 9801 entre 1103 raíz de 8, y el resultado es 3,1415927. Hasta ahí lo Sí. aproxima el valor de pi. Quisiera saber si la aproximación de pi 22 séptimos era ya conocida por los griegos. Me pareció escucharle eso. Sí, ahí está mi artículo, mira, ahí hay ahí justamente en la parte de abajo, donde dice X es menor que 3 por un séptimo, ¿no? 3 enteros, un séptimo es 21 séptimos. Aquí está, 22 séptimos. claro. Quisiera saber también acerca de el número de ¿cómo se pronuncia Euler? Que castellanizando lo diría Euler, ¿no? El número de Euler, ¿cómo fue la historia? ¿Cómo se descubrió? ¿Para qué sirvió posteriormente? Sí, el número de Euler 2.8182, el punto suspensivo, ¿no? Ese es una base de un logaritmo neperiano. Ese es el origen que tiene el número de Euler, que fue Leonard Euler justamente el que, digamos, lo utilizaba constantemente y le dio primero una simbología como símbolo, no como número todavía, porque en esa época todavía los irracionales eran como objetos que no querían encontrarse los matemáticos en un cálculo, porque o sea, a ver, cuando uno manipula números, ¿no? El 1, el 2, el 3 es concreto, ¿no? Un tercio, un medio, un quinto también es concreto, ¿no? Pero ya hablar de un número que tiene infinitos decimales como el número que no podían imaginárselo totalmente, entonces simplemente lo denotaban como y no lo consideraban número. Entonces, el número igual que pi y todos los irracionales, recién se gestó como número a fines del siglo XIX, y esa demostración lo hizo un matemático llamado Richard Dedekind, un matemático alemán, que vivió hasta principios del siglo XX, incluso Richard Dedekind, ¿no? Entonces, pero ese número, a ver, sus orígenes son pues a través de los logaritmos, y los logaritmos es simplemente un mecanismo para simplificar los cálculos. Convierte, como uno sabe, los logaritmos convierte la multiplicación, la división en sumas y restas. Entonces es más fácil restar y sumar que dividir y multiplicar. Entonces ese es el objetivo que se tuvo en esa época digamos, de crear este mecanismo para hacer tablas de cálculos, de multiplicación, de divisiones. Entonces encontraron que de esta manera era mucho más sencillo desarrollar toda una tabla. Desde cuenta, esa época no habían calculadoras, nada, tenían que buscar tablas, ¿no?
Entonces, y de ahí se hizo famoso, pues, ¿no? Este número, y fue Leonard Euler quien le dio la notación de E, ¿no? Y que hoy día, pues, lo tenemos en todos los cursos de matemática, ¿no? Reyes. Y hay una famosa identidad donde aparecen juntos tanto el número E como el número pi, que es la identidad de Euler. E Sí, elevado a la i por pi más 1 es igual a 0. Si pudiera ilustrarnos al respecto. sí, sí, sí. No, esa relación, mira, que están los tres elementos que en el siglo XVIII eran inentendibles. E, en primer lugar, irracional. Pi, otro irracional que no se sabía y si era número. Y la I imaginaria, que fue ese fue también otra manera de, o sea, cómo se introdujo en la matemática. Fue primero en el siglo XV, XVI, para resolver ecuaciones de tercer o cuarto grado. Aparecían estas raíces negativas. Entonces, los matemáticos de esa época, del siglo XVI, cuando salió una raíz negativa, simplemente lo desechaban, no existía, nada. Hasta que alguien por ahí se dio cuenta que si yo lo anotaba por una letra y multiplicar i por i me iba a dar -1, por ejemplo, y podía ser de utilidad como un artificio algebraico. De esa manera nació el i, imaginario, decía, porque no existía. Para los matemáticos hasta el siglo XVIII no existía i como número, por eso le llamaban imaginaria. Entonces, y estar en una sola fórmula, esos tres elementos, ¿ya? E a la pi más 1 igual 0, nace de una ecuación diferencial de Leonard Euler, nace esta digamos, igualdad, y que muchos matemáticos, miren, a través de encuestas y de estudios que se han hecho, consideran como que es la ecuación más bella de la matemática, justamente por estar las tres ahí relacionadas, ¿no? Y yo la semana pasada dije, la matemática no es ni bella ni bonita, ¿no? Dije, la matemática no tiene características humanas, ¿no? Y efectivamente es así, somos nosotros los matemáticos a quienes se les ha preguntado y por alguna razón consideran en su mayoría que la fórmula es bonita, pero para ellos, ¿no? Para mí es simplemente una relación, pero para ellos que digamos, muchas veces desconocen la historia del pi, desconocen la historia de los números imaginarios, entonces lo ven como que acá hay una conexión, pero como decir, metafísica de la matemática, ¿no? Entonces por eso lo consideran bonito y todo, pero en sí la fórmula no tiene características humanas. Somos nosotros los que calificamos, los que valoramos, y digamos, y así como esto hay varias fórmulas así, ¿no? No solamente la única, pero es la más simple y la más conocida de todas, ¿no? Así que se mantiene mucha curiosidad por esta fórmula, ¿no? Es curioso la forma en que nosotros interpretamos o percibimos, ¿no? De manera subjetiva, y le damos esas cualidades, como bien dijo el doctor, y ya sobrenaturales, ¿no? Es Claro, decir, es como una claro. comunicación con algo sobrenatural que está más allá, ¿no? Pero bueno, es algo, creo yo, propio del ser humano, la parte espiritual, podemos decir, ¿no? Del Así es. ser humano que busca esa conexión, ¿no? Riles. Sí, es la ecuación más bella de la historia por democracia. En YouTube así se encuentra, de hecho. Y hay una película que también le dice que es una ecuación hermosa. La película se llama In Our Prime, ¿no? Es una película coreana que la mencioné anteriormente y hay una escena cumbre de la película donde el profesor dice, esta es una ecuación hermosa, dice. De hecho, también en esa película se le asigna el número pi, incluso notas musicales, y se compone una melodía de piano basada en el número pi. Si encuentro la escena, quizá la podamos escuchar con la venia de ustedes. Te la mandaría por interno, Denis, para poder escucharla, a ver la opinión del doctor, cuál es acerca de la música que ha compuesto
a partir del número pi. Claro, la conexión entre la música y los números data desde Pitágoras, ¿no? Desde Pitágoras fue el primero que se dio cuenta de que las armonías digamos, de las cuerdas tenía una cierta valoración numérica, ¿no? Entonces, es por eso que él pensaba que todo el universo y todo lo que existe tendría que estar siempre valorado a través de los números y de los números naturales, ¿ah? No existían los negativos tampoco, ¿verdad? No existían negativos. Eso es otra cosa que también hay que entender. Hasta bien avanzado la historia no había números negativos. Hasta finalizada la Edad Media, algunos comerciantes fueron los que introdujeron los números negativos por un tema de pérdida de sus negocios, de sus transacciones, pero después en los cálculos matemáticos en sí, que se pensaba que los números solamente eran un objeto matemático para medir o para contar. Entonces, bajo esos parámetros, tener algo negativo no tendría sentido, ¿no? Yo no puedo contar negativamente ni medir negativamente. Entonces, tuvo que pasar muchos siglos para darse cuenta de que en otros contextos humanos sí pueden haber los opuestos, ¿no? Como en el caso de los negocios, por ejemplo, ¿no? Y se amplió a los números enteros. Entonces, eso, digamos, hasta racionales eran números. Pero dos irracionales no, pues no se podía medir a través de un número irracional. Entonces tuvo que haber una demostración matemática rigurosa para eso y bueno, felizmente hoy día ya se puede enseñar y todo, ¿no? Reglas. Doctor, a través de su estudio de la historia de la matemática, ¿cómo es eso de que los pitagóricos, ya ha adelantado algo, pero los pitagóricos eran como sectarios, eran casi como una secta religiosa? Y también he escuchado que el teorema de Pitágoras era conocido anteriormente en el mundo árabe y que Pitágoras en realidad lo trajo, digamos, no lo descubrió, sino que simplemente lo trasladó al mundo occidental. ¿Cuál es su opinión al respecto? No. O sea, a ver, mira, veo. Y la situación es lo siguiente, ¿no? Me preguntaba sobre los números del teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? O sobre la secta pitagórica. Miren, aquí hay una cosa que qué bueno que has hecho la pregunta porque me va a permitir también hacer otra aclaración más, ¿no? Quizá, ¿verdad? Lo puedo escribir un artículo periodístico ahora, en el sentido siguiente, ¿no? Se dice que el teorema de Pitágoras existió antes de Pitágoras, ¿no? Que no es de Pitágoras. Por ahí leí a un, digamos, su seguidor que decía así, ¿no? Y esa idea se basa en el hecho de que han aparecido noticias, ¿no? En los medios de comunicación, de que en las tablillas babilónicas, que datan de hace 2000, 3000 años antes de Cristo, en las tablillas babilónicas existía una tabla en donde hacía constar los lados de un triángulo rectángulo. Y por lo tanto se conjetura que ya el teorema de Pitágoras estaba ahí, porque se comprueba que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos en esa tabla pitagórica. Entonces mucha gente dice, no, el teorema de Pitágoras ya existía en la época babilónica y no, Pitágoras ya existía cuando había ese teorema y es totalmente falso porque lo que hay en las tablas babilónicas son, claro, son las mediciones de triángulo rectángulo que se pueden hacer empíricamente. Empíricamente uno puede medir la hipotenusa y los catetos de cualquier triángulo rectángulo y ponerlo en una tabla, ¿no? El teorema de Pitágoras, como bien dice su nombre, es un enunciado universal y que vale para cualquier triángulo rectángulo. Ni los egipcios ni los babilónicos hay evidencia de que exista una demostración matemática que demuestre que valga para cualquier triángulo rectángulo. Entonces, bueno, hacer la aclaración
porque la única evidencia que hay es la que aparece en los libros, los elementos de Euclides, y que se establece ahí que fue la escuela pitagórica la que hizo esa primera demostración ya para cualquier triángulo. Entonces, eso es bueno aclarar. Y en cuanto digamos, a la característica que tenía la escuela pitagórica, es cierto, era como una secta. Lo que pasa es que Pitágoras era una persona, digamos, como adelantada en su época, ¿no? En esa época estamos hablando de 600 años antes de Cristo aproximadamente. En esa época, el mundo más adelantado, ¿no?, estaba en Egipto y Babilonia, ¿no? Si uno quería estudiar el mayor conocimiento de ese momento, tenía que ir a estudiar a Babilonia y Egipto. Y efectivamente, Pitágoras, Tales de Mileto, los primeros griegos fueron a estudiar allá. Entonces, adquirieron no solamente el conocimiento matemático, empírico que tenían los babilónicos, los egipcios, sino también un poco su filosofía, su religión. Entonces, esas ideas que tenían fundamentalmente los egipcios fue lo que trajo él a Grecia cuando él regresó de sus estudios y formó como una especie de escuela, ¿no?, de tener alumnos, de tener discípulos. Y empezó digamos, a practicar esas ideas griegas. Por ejemplo, él creía en la transmutación de las almas. Él fue el primero que instaló, digamos, en Occidente, de que nosotros tenemos el cuerpo y el alma sale de nuestro cuerpo y se puede reencarnar en otro cuerpo, ¿no? Idea que hasta el día de hoy mucha gente tiene. Estamos hablando de la época egipcia y la gente todavía cree en esas cosas. Los pitagóricos creían en eso, creían de que el alma cuando digamos, se inserta en otro ser, no necesariamente humano, podría ser también un animal, podría ser hasta un vegetal. Y por eso que ellos pensaban que algunas de esas almas podían llegar a las habas. Imagínense, no, ellos no comían habas, justamente porque pensaban que podía comerse el alma de un ser humano, ¿no? No comían animales, no eran vegetarianos. Entonces, tenían una serie de normas y rituales, ese grupo de personas, ¿no? Ese grupo, miren, 600 años antes de Cristo, se dividía en dos. Unos que eran cercanos al maestro Pitágoras y otros que venían como alumnos externos a la escuela. A los que eran cercanos al maestro, tenían que convivir con él en una misma casa, no había propiedad privada, nada. No, o sea, era de todo lo que había ahí, no había retribución económica, no había nada, era una especie de una secta religiosa también. Entonces, y como ellos estaban cerca al maestro, se les llamó matematique. Imagínense el nombre, la primera palabra cercana a matemática, que significa lo que se puede conocer, lo que se puede aprender. Eran los matemáticos. Y los alumnos que venían, digamos, de afuera, que iban y después regresaban a sus casas, qué sé yo, eso eran los acusmáticos, los discípulos que venían de afuera. Entonces era una escuela muy famosa en esa época. Mucha gente de muchos recursos quería que sus hijos estudien ahí, pagaban dinero para mantener esa escuela, hasta que Pitágoras se metió a ideas políticas del lugar y empezaron los problemas. Cuando uno se mete con el rey y todo el aparataje político, entonces ya lo persiguieron a ellos. Ya esa escuela después fueron perseguidos y Pitágoras tuvo que, digamos, huir de ahí antes que lo maten, porque quemaron toda esa escuela. Lo quemaron todo. Fue todo un tema ahí, pero que causó un impacto tremendo, porque imagínense, su teorema hasta el día de hoy se habla, ¿no? No solamente dos aportes, hicieron varios aportes de números, en teoría de números primos, por ejemplo. Está hecho de personificar los objetos matemáticos con algunas cualidades humanas, se le debe a Pitágoras. Por ejemplo, la palabra número primo, ¿no? Primo. La palabra número gemelo,
número perfecto. La palabra ángulo recto. Él decía que una persona es recta cuando se para así, haciendo un ángulo recto con el piso, ¿no? Y es agudo cuando es medio inclinado. Hay gente que camina todo agachado o es hacia atrás, como que despectivamente mira a la gente, es un obtuso, ¿no? Entonces, desde ahí viene las palabras que uno hemos adoptado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, le daba todas las cualidades humanas. Él creía digamos, fue el iniciador de la numerología, la famosa numerología que hasta hoy día mucha gente cree, ¿no? En la sabiduría de los números. Entonces, tremendo, pero no quiero dejarme a pasar a la esposa de Pitágoras, la famosa Teano de Crotoma. Pitágoras llegó una vez a su escuela una mujer joven, hija de una persona muy acaudalada que daba dinero a la escuela de Pitágoras, y llegó con su hija para que estudie en la escuela. La hija era 40 años menor que Pitágoras. Pitágoras el mayor. Y bueno, vio en esta chica un talento para aprender no solamente matemáticas, filosofía, tenía buenas capacidades y bueno, se enamoraron y se casaron y formaron una familia. Tuvieron hijos, todo con Teano de Crotoma. ¿Por qué lo menciono? Porque Teano de Crotoma se le considera la primera mujer que empezó a hablar sobre el número áureo, el famoso número de oro, ¿no? Y fue ella la que, después de haber sido expulsada y quemada su escuela, y digamos, fue ella la que expandió el conocimiento pitagórico en Occidente. Sin ella quizá hubiese muerto ahí mismo su escuela, ¿no? Si es que no hubiese habido una persona joven que empiece a enseñar y digamos, a expandir el conocimiento de los pitagóricos. Entonces, por eso es importante, la primera mujer matemática. Algunos creen que es Hipatia de Alejandría. No, pues es Teano de Crotoma, estamos hablando 600 años antes de Cristo, más antigua que Hipatia, que es del siglo IV después de Cristo. Reyes. Sí, justamente muy interesante todo lo que ha dicho el doctor Steven. Desconocía esta característica de asignar cualidades humanas incluso a los ángulos, ¿no? Incluso me causó un poco de gracia eso de la persona obtusa que camina hacia atrás, la persona recta y la persona aguda, ¿no? Quisiera, mientras el doctor Steven hablaba de los pitagóricos, me hizo acordar también un matemático ya de la era moderna, el famoso Ramanujan. En la película El hombre que conocía el infinito, se le menciona también como un hombre religioso. Se le describe o se le grafica como un hombre religioso, que no comía carne. Hay una escena en que él no quiere comer carne, y también que le rezaba a una diosa y que creía también en la reencarnación. Quisiera saber si realmente esta película grafica realmente cómo era ese Ramanujan, digamos, cómo era realmente, si era justamente, tenía todas estas creencias ya siendo un matemático de la era moderna. Y bueno, para hacer una pequeña aclaración, se dice en internet, que no sé si estará correcto, que la aproximación que cité anteriormente de pi igual a 9.801 entre 1.103 raíz de 8 es justamente de Ramanujan. Ramanujan, sí, así es. A ver, y un caso interesante de Ramanujan, principio del siglo XX, porque, y yo quiero relacionarlo con los jóvenes de hoy día también. Miren, el Ramanujan es de origen indio, pero ustedes saben que la India, por lo que se observa, porque yo nunca he estado en la India, pero lo que se observa a través de los videos que hay, vive en un estado bastante, digamos, precario, ¿no? Entonces, imagínense ya a principios del siglo XX, la precariedad en la India. Ramanujan viene de una familia muy pobre,
donde no tenían una educación formal, no tenía cursos de matemática, digamos, formales. Sin embargo, él se agenció en alguna oportunidad de un pequeño libro y que empezó a estudiar como autodidacta, ¿no? Y eso fue toda su biblioteca, digamos. Y él solo empezó digamos, a trabajar en algunos temas de números primos, sobre todo, por eso o sea, tiene varias, digamos, fórmulas de él, pero sin ninguna formación matemática. O sea, ahí viene lo extraño, porque no hacían él no hacía una demostración como lo hacían los occidentales, como los matemáticos europeos, pero ahí estaban los cálculos que él estaba haciendo, y lo más anecdótico es que el resultado final que él daba como correcto, después los matemáticos europeos lo constataban que sí era así. ¿Ya? Entonces él, en base digamos, a todas esas visiones que él tenía, porque según él mismo cuenta, cómo puede aparecer una igualdad matemática, una fórmula a veces grande, si él no tenía una formación matemática para poderlo deducir. Entonces él decía siempre que venía esa diosa lo iluminaba y salía en la imagen como si fuera de un sueño, ¿no? Y algo enigmático, porque así, con esa idea, llegó hasta Inglaterra. Le escribió una carta a uno de los matemáticos más importantes de la época, uno de los grandes matemáticos, que es Hardy, el famoso matemático inglés, y le llegó la carta de Reumonaján, con las fórmulas que él había deducido. Al principio él ni lo tomó ni en cuenta, ¿no? Hasta que después lo miró y se dio cuenta de que habían cosas valiosas en ese escrito. Y quería conocerlo a él, y lo llevó a Inglaterra. Lo llevó, o sea, sin tener ninguna formación, y ahí lo conoció. Pero estamos hablando de un indio que tenía una educación precaria, con creencias religiosas, ¿no?, de su época. Bueno, creo que es hasta el día de hoy, que son vegetarianos, no comen carne, y o sea, eso le causó enfermedad allá en Inglaterra. El clima era otro, se enfermó, ¿no? Pero la cosa fue de que, estando en Inglaterra, él siguió trabajando en matemática y fue reconocido en la sociedad matemática inglesa, porque sus trabajos que él desarrollaba, aún de que no tenía la formalidad matemática, eso es lo que peleaba mucho con Hardy, porque Hardy quería una demostración fehaciente y él no tenía la formación para eso. Pero lo sorprendente es que cuando Hardy quería, digamos, comprobar esa fórmula, justamente salía lo que él había dicho que es, a pesar que él no tenía una demostración formal. Entonces, eso es un enigma en el cerebro de este matemático. Y por eso que algunos creen que la matemática se descubre, justamente, y no se inventa. Porque de alguna manera él capta la realidad de donde esté en su cerebro, y por eso, a través de los sueños, las imágenes, dice: acá está la matemática, la fórmula matemática, ¿no? Entonces, porque lo está descubriendo de algún lugar donde está, ¿no? Cosas que nosotros, ya lo conté en la conversación anterior, yo no creo en el descubrimiento, sino en la invención, pero es digamos, la gran aporte de Reumonaján. Escribió muchas fórmulas, están ahora, se han editado incluso tomos de su trabajo, pero él se enfermó porque no comía carne, porque el clima, una persona que no tiene formación matemática, ¿cómo se le ayuda para una beca donde piden documentos digamos, de estudio? Todo eso lo ayudaron bastante para que pueda recibir alguna subvención, ¿no? Llegó a pertenecer incluso digamos, a la sociedad digamos, londinense de matemática, pero en el aspecto económico estaba muy pobre todavía, ¿no? Hasta que se enfermó y tuvo que regresar, y finalmente murió en la India, muy joven, creo que como a los 32 años, muy joven, y se perdió ahí
un valor importante en las matemáticas, pero el enigma está en su cerebro, en su manera de trabajar, ¿no? En su manera de sacar estas deducciones matemáticas. Y lo quiero llevar a los jóvenes de hoy día porque sucede que digamos, así como Ramunahan, hay muchos jóvenes en el mundo hoy día que muchas veces viniendo de lugares humildes, pobres, y con formación matemática muy precaria, ¿no? Muchas veces nosotros recibimos una formación de profesores que son como aprendices todavía de matemáticos, ¿no? A pesar de eso, o sea, los jóvenes hoy día, si tienen talento matemático, salen al exterior y sacan su doctorado en lugares muy importantes y se convierten en extraordinarios matemáticos. Y es por la capacidad misma del cerebro de esos jóvenes, tan igual como Ramunahan, ¿no? Es un cerebro que inmediatamente puede aprender matemática con una velocidad más, no, o sea, más de lo normal. Entonces, por eso que en matemáticas se da algo muy curioso, ¿no? No importa de la escuela de donde uno venga, no importa que me haya ido a una universidad donde los profesores no sabían mucha matemática, que yo no tuve buena formación, pero una vez llegando a un lugar donde sí hay una alta formación, ahí se adaptan inmediatamente, estudian y superan y se convierten en brillantes matemáticos. Así que esa es una cosa que yo he observado de muchas de las personas que yo conozco, y me hace acordar de Ramunahan, justamente. Ramunahan no logró adaptarse a los ingleses, a la mentalidad, a la forma de vida inglesa. Él era extremadamente religioso de su cultura, y ahí hay un ejemplo fehaciente cómo la cultura nos absorbe. La cultura donde uno vive, donde se crió, donde uno creció, ¿no? Las creencias que uno adopta en el lugar donde uno nace, cómo te va, digamos, esculpiendo como humano, ¿no? Eso es lo que le pasó a Ramunahan. No logró adaptarse, a pesar de que tenía todo el apoyo de los ingleses y todo, pero terminó regresando. Añoraba mucho su tierra, su esposa también que dejó, estaba casada. Y bueno, pues lamentable, ¿no? Que lo hayan dejado regresar. O sea, él se enfermó, por eso regresó también, ¿no? Sin dinero. O sea, ahí habrán tenido que hacer una colecta para que vaya a un hospital, no sé, porque después se enfermó, se recuperó, después volvió a enfermarse y, digamos, al final tuvo que irse ya porque quería estar en su tierra, ¿no? Quería morir allá, digamos. Así es, pues. Una historia fascinante, realmente. Y sí, sí. Pero no sé qué tan popular o qué tanto se enseña esto en los colegios, pero yo creo que es una historia muy interesante de contarla en las clases de matemáticas, ¿no? Por Sí, no se ejemplo, enseña, mira, claro. David, no se enseña la historia de la matemática porque, como yo explicaba ya en las conversaciones anteriores, la formación que tiene un matemático o un profesor de matemática no, no se centra mucho en la historia ni en la filosofía. Eso porque ya desde mediados del siglo XX entramos en una suerte de cuarta revolución matemática en donde la matemática se ha transformado en un conocimiento formal, donde hay axiomas, teoremas, lemas, demostraciones y no hay historia. Ustedes ven libros de matemática, de cálculos o de cualquier matemática, hay pequeñas cositas ahí como decir un caramelito, pero no hay una profundidad, no hay... ¿Por qué? Porque el mismo autor desconoce la historia, desconoce la filosofía porque no ha sido formado en eso, ¿no? Eso se le quitó a la matemática. Entonces ya nosotros nos hemos formado así, mis profesores se formaron así, y así ha venido toda una secuencia de tal manera que un profesor de matemática hoy día tendrá que leer por su cuenta, ¿no? Para, ¿no? Libros de historia de la matemática, dígase de paso, no hay, es muy, muy poco en nuestro idioma, ¿no? Muy poco. Entonces, y por eso que también nace digamos, página de un matemático humanista para un poco culturizar a los profesores, a las profesoras de matemática, a la gente interesada,
un poco de datos históricos, algunas reflexiones filosóficas, para contribuir desde ese lado un poco a la educación matemática. Excelente. Sí, justamente ya un poco para redondear, la verdad es que el tiempo pasa volando en estas conversaciones, muy interesantes, y claro que quedan muchos temas más de qué profundizar. Bueno, agradecerle, doctor, por siempre aceptar nuestra invitación y bueno, también por compartir con nosotros esta información, este conocimiento tan interesante. Bueno, un poco como palabras finales, mencionarles que este es el tercer capítulo de una serie que hemos iniciado hace muy poco y que pueden ver en el canal el capítulo 2 y capítulo 1. Y también vendrán capítulos subsiguientes abordando diversos puntos que tal vez por temas de tiempo no hayamos podido profundizar en esta reunión. Y bueno, muy agradecido, doctor. ¿Qué tal la pasó? Bien, pues excelente. Gracias por la invitación y bueno, como ustedes ven, me gusta conversar, así que voy a estar siempre dispuesto a seguir conversando. Excelente, doctor. Muchas gracias. Reyles, ¿qué tal la pasaste? Muy bien, me he quedado todavía con preguntas. Estamos viendo ahí en la pantalla Herón de Alejandría, que es el autor de la famosa fórmula del área del triángulo en función del semiperímetro y los lados, ¿no? Raíz cuadrada del semiperímetro por semiperímetro menos A, menos B, menos C, ¿no? Ahí también hay seguramente mucho que el doctor nos tendrá que contar, pero ya tendremos que dejarnos para otras semanas. Muy agradecido también con el doctor por su tiempo y ha sido un placer. Excelente. También agradeciendo a nuestro público que ha recibido muy bien este contenido. Entonces se nota que hay un hambre de saber respecto a este tema, ¿no? De hecho, así como la historia que contamos hoy, deben haber muchas historias de matemáticos fascinantes que, como dijo el doctor, pueden inspirar, ¿no?, a los jóvenes que tal vez se estén preguntando, ¿no?, ¿a dónde me lleva este conocimiento, esta ciencia? Bueno, hay muchas historias interesantes que contar y espero que la estén pasando muy bien y nos vemos hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Chao.